Hola, muy bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y vamos a estar hablando en este programa respecto de el nuevo tablero internacional de las relaciones comerciales. Las nuevas medidas del presidente Donald Trump han modificado fuertemente esta cuestión. ¿Por qué? Porque ha decidido llevar adelante nuevos aranceles para los productos que va a importar a su país. ¿Cómo afecta esto al resto de los actores importantes? ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Y también, ¿cómo impacta esto en las transiciones y las transacciones sustentables? De esto vamos a estar hablando en Transición 2030. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. ¿Cómo se plantean las nuevas reglas del comercio internacional en un mundo donde, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido subir los aranceles para los productos que se importan hacia ese país, entre otros a sus principales socios comerciales, como pueden ser China, México o Canadá? ¿Cómo impacta esto en la Argentina y cuál es el rol que tiene en este momento Europa, por ejemplo, respecto de las llamadas aduanas verdes? Son algunas de las cuestiones que vamos a estar abordando con Sabino Vaca Narvaja. Muchas gracias por estar aquí. Él es politólogo y ex embajador de la Argentina en China. Bueno, primero preguntarte por China, ¿no? ¿Cómo está tomando y cómo queda como jugador en este esquema internacional de comercio frente a estas nuevas disposiciones del presidente norteamericano Donald Trump? Bueno, primero lo que yo arrancaría diciendo es que este es un segundo intento de Trump, en la segunda presidencia, de iniciar esta política de arancelamiento con un objetivo que es proteger los intereses de Norteamérica, ¿no? Ya en su primer presidencia, Trump inicia una campaña que se conoció como la Primera Guerra Comercial, incluso también con un capítulo de bloqueo tecnológico, pero que las dos políticas le fracasaron, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Ese bloqueo tecnológico que era contra el 5G. Era con el 5G, pero después se amplió a los semiconductores, por ejemplo, y a varias ramas de la tecnología, porque yo creo que acá, sobre todo en la primera presidencia de Trump, Estados Unidos identifica como rival estratégico a China, tenía más que ver con la rivalidad tecnológica que comercial. Pero en el mundo se conoció, porque el impacto económico era muy fuerte, con la política de aranceles de Trump por el déficit comercial que tenía China con Estados Unidos. Porque acá lo que pasó en la transición de esta China, que se termina siendo una potencia muy pujante, es que China se convierte en el país de mayores bienes manufacturados y más económicos, más baratos del mundo. Entonces acuérdense que Estados Unidos ha tenido una etapa de promover la globalización, cuando Estados Unidos era el proveedor de bienes manufacturados más baratos, pero cuando esta posición la toma China, dice, bueno, ahora la globalización dejó de ser beneficiosa para Estados Unidos y hace lo que Estados Unidos siempre hace, dice, bueno, listo, la corta. Claro, entonces, se aísla, se cierra. Es lo que está pasando ahora, una especie de regionalización o de desacople o de volver a los estados nacionales, ¿no? Si uno mira Europa, sobre todo Estados Unidos, hay un reverdecer de nacionalismos, bueno, y Argentina no escapa a eso, con una particularidad que Argentina en realidad es medio distópico, ¿no? Porque es un anarcoliberalismo, ¿no? A diferencia de las corrientes más derecha en Europa o incluso con Trump, que hace proteccionismo, aquí se amplía el esquema económico hacia un esquema liberal, que ese es el único contraste en esta admiración que tiene Milei de Trump, es que tiene una diferencia radical con respecto a su programa económico. Por ejemplo, cuando Trump toma esta medida de arancelar el aluminio y el acero, que le impacta muchísimo a la industria siderúrgica argentina, esa medida está orientada a China. Y fíjense que en esta
visita que hace Milei a Trump no le exige por este esquema arancelario, precisamente por esta filosofía liberal. O sea que Argentina está en el peor de los mundos, ¿no? Está subordinado políticamente a Estados Unidos y subordinado económicamente a China al liberar la economía. Entonces ahí vas a tener un impacto en el esquema industrial argentino y un impacto político en esto que está pasando, que se subordina a Argentina a todas las leyes, a todas las votaciones en Naciones Unidas, rompiendo una tradición histórica en activos como derechos humanos, cambio climático. O sea, se está retirando de posiciones que había conseguido cierta política de Estado, ¿no? Cambiaban los gobiernos y Argentina mantenía en el sistema internacional una posición bastante homogénea. Incluso ahora con este cambio también con la posición con Ucrania es compleja, porque acuérdense que Argentina tiene un reclamo de integridad territorial. Entonces, si cambia la posición con Ucrania, está cambiando su posición histórica de reclamo de integridad territorial, que también es interesante decirlo. En este sentido, China, que si bien tiene una alianza muy fuerte con Rusia, nunca ha reconocido la invasión de Rusia, porque también China tiene el reclamo de integridad territorial con Taiwán y por eso históricamente Naciones Unidas, tanto China como Argentina, se respaldan mutuamente por ese reclamo de integridad territorial. Entonces, cuando uno no sostiene políticas de Estado como país, lo que pasa son estas cuestiones de contradicciones y erosión de la política de Estado en términos de política internacional. Pero volviendo al capítulo comercial, sí, yo lo que planteaba es que la primera presidencia de Trump termina con un fracaso, tanto de la imposición de aranceles como de las barreras tecnológicas. ¿Y por qué digo esto? Porque uno, si ve el año pasado, la Administración de Aduanas de China acaba de anunciar récord de exportación mundial. O sea, China ha batido los récords de exportación mundial. Y también un récord de superávit con Estados Unidos. O sea que toda esta política de arancelamiento no solo no le sirvió a Trump, bueno, acuérdense que la primera presidencia de Trump con estas dos políticas muy fuertes termina en la toma del Capitolio y en la pérdida de las elecciones con Biden, ¿no? Sí, aquel 6 de enero que fue histórico. Incluso con causas judiciales, claro, incluso con un episodio, bueno, esto por mi vicio de politólogo, yo creo que simbólicamente fue muy fuerte lo que pasó con la red en ese momento Twitter. Acuérdense que le bloquea Twitter al presidente más poderoso del mundo en ejercicio, su cuenta personal, ¿no? Twitter que era de otros dueños en ese momento. Esa es la parte interesante, porque después la compra su amigo Elon Musk y la utiliza como un dispositivo político en este esquema. Bueno, muchos autores hablan del tecnofeudalismo porque hoy hay corporaciones que son partes del Estado norteamericano y que, bueno, el problema de las corporaciones es que a veces defiende sus intereses, no el interés común de los ciudadanos. Entonces, esta nueva presidencia de Trump retoma la parte arancelaria. Por ahora la parte de bloqueo tecnológico no se ve mucho. ¿Por qué? Porque en estos años donde no ejerció la presidencia Trump y se hizo este bloqueo tecnológico que, dicho sea de paso, lo continuó Biden, China tomó la delantera. No solo, digamos, se solidificó en el esquema de las tecnologías de comunicaciones 5G, acuérdense que Estados Unidos no logró vencer ese avance tecnológico en telecomunicaciones de China, que muchos analistas hablaban de lo que se llama la cuarta revolución industrial, por el impacto que iba a tener también en el mundo de la manufactura o en lo que se llama la Internet de las Cosas. Y además China avanzó en un elemento más novedoso, o si querés ya más del plano de la ciencia ficción, que es la inteligencia artificial. Y ahora podemos hablar de algunas de las plataformas estas, como DeepSeek, que surgió en el marco de estos últimos meses. Sí, y que, digamos, de alguna forma también podría llegar, o está el fantasma de que destrone a otros espacios de inteligencia artificial, otras empresas vinculadas con la inteligencia artificial, que son realmente una búsqueda importante de los Estados Unidos y particularmente del presidente Trump en este momento, realmente apostando fuerte, ¿no? Teniéndolos dentro incluso de su propio gabinete de ministros. Es impactante porque Trump asume la presidencia, anuncia el Stargate, que básicamente era concentrar todo su núcleo de potencia en la inteligencia artificial, y a las semanas aparece una plataforma como DeepSeek. DeepSeek, recordemos, gratuita, ¿no? Es gratis y dicen que hasta es más eficiente. Porque tiene menos componentes, o sea, todo el esquema de inteligencia artificial consume mucha energía y tiene determinadas herramientas hardware, digamos, ¿no? Entonces, los proveedores de ese hardware, que era NVIDIA, y las plataformas que competían con OpenAI o ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT ofreció un servicio de $20, digamos, de arancelario, de varios costos, pero había uno de $20. Bueno, DeepSeek ofrecía el mismo servicio de forma gratuita y con mucho más profundidad en el análisis. Entonces, una plataforma de lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no?, vinculada al lenguaje, era mucho más eficiente que otra que valía en la bolsa y que tenía una inversión
especulativa muy grande. Entonces pasó algo parecido a lo que pasó con la crisis inmobiliaria de Lehman Brothers. O sea, esas burbujas se pincharon, el plan de Trump, Stargate, nace bastante mal porque aparece esto que fue pasando en la historia de China. O sea, que la apuesta hacia el mundo tecnológico, con políticas por supuesto de largo plazo, hace que genere un entorno, un ecosistema vinculado a las plataformas y al desarrollo de la inteligencia artificial y al mundo digital, que hace que una empresa muy chiquita, porque créanme que DeepSeek, el CEO de DeepSeek es Liang Wanfeng, tiene 39 años, es de la provincia de Guangdong, y todo su equipo es de menor de 39 años, y ya son un equipo formado en universidades de China, que esta es otra parte interesante. Claro, porque históricamente, digamos, las élites de los países se iban a formar a los grandes conglomerados occidentales, si se quiere, ¿no? Eso es una cosa que viene desde el siglo XIX. Sobre todo ahora, China. ya China se forma en su propio país. Esto es interesante, bueno, habría que hacer un reconto de la historia de China, pero cuando se crea la República Popular China en 1949, el 90% de la sociedad era campesina, o sea, con un índice muy grande de analfabetismo, la expectativa de vida era cercana a los 35 años y fíjense, 40 años después, China tiene una expectativa de vida de 78 años, o sea, superior a la de Estados Unidos. Ahí el partido y la República Popular China arma un plan muy fuerte, primero obviamente vinculado a necesidades, una reforma agraria, después a la industria manufacturera. Ahí aparece un fenómeno donde sobre todo Estados Unidos y Alemania localizan muchas de las empresas. ¿Por qué? Porque era la mano de obra muy barata, entonces logran un esquema de capital muy fuerte de empresas norteamericanas, pero también de la industria automotriz alemana, pero China empieza a desarrollar un plan. ¿Qué les dice a los capitales que se radican en China? Bueno, perfecto, yo tengo mano de obra barata, pero vos me tenés que transferir tecnología y asociarte con empresas chinas. Eso sobre todo lo empieza a implementar Deng Xiaoping en la etapa de la reforma y apertura de China, que cuando China empieza a tomar un modelo más amigable con el mundo económico, es el llamado, o sea, China, Deng Xiaoping tiene una frase muy linda que es: no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones, vinculado al pragmatismo de abrazar herramientas de la economía liberal para generar bienestar en la población. Y logra en 40 años estos estándares, bueno, crecimiento a tasas del 10%, y posicionar a China una potencia mundial, manufacturera, bueno, y ahora ya hace muchos años una potencia tecnológica. China ya hace 5 años es el estado que más patentes tecnológicas presenta en el mundo, no es el que más gasta sigue siendo Estados Unidos, pero el más eficiente, y aparece este fenómeno con programas muy interesantes, como el programa Antorcha en 1988, vinculado al desarrollo de valor agregado en las cadenas manufactureras, pero también a políticas vinculadas a la universidad, el programa Made in China 2025, creado en el 2014, que el eslogan era: vamos a ir en el 2025 del hecho en China al creado en China. Fíjense qué lindo este eslogan, que lo lograron con esta... Hay un logro concreto ahí. Y fíjense, DeepSeek, o todo lo que está pasando con la industria automotriz, sobre todo electromovilidad. Hoy China produce el 33% de todos los autos del mundo. Esto quiere decir que produce más autos que Europa, Estados Unidos, Japón y Corea juntos. Claro, porque por las escalas, digamos, ese 33% son... No solo las escalas, ahora también son más competitivos, porque el 40% de eso es electromovilidad. Y fíjense esto que pasó muy paradójico. En la administración Biden, por primera vez BYD, la compañía de autos eléctricos ahora número 1 del mundo, empieza a ser mucho más competitivo que Tesla. Entonces Elon Musk le pide un arancel, ¿no? De nuevo, el Estado pasa una cosa muy paradójica para los politólogos, ¿no? El Estado que promovía el liberalismo ahora se desacople y se encierra hacia nacionalismo, y un Estado comunista abraza la globalización. O sea, es una cosa interesante en términos de la historia. Y Elon Musk le pide proteccionismo y pide 100% de barrera arancelaria a los autos BYD, porque obviamente estaban inundando el mercado de Estados Unidos. Fíjense lo que pasa también con componentes de electromovilidad. El 80% de los paneles fotovoltaicos en Europa son todos de origen chino. O sea, está liderando segmentos de electromovilidad. Por eso yo decía al inicio que para mí, más que la guerra comercial, lo que escondía de fondo era una guerra tecnológica, porque bueno, todos los analistas hablan que la inteligencia artificial, el Estado que no lidere ese segmento, va a quedarse atrasado en el esquema tecnológico, porque fíjense lo que pasó con la industria automotriz. Yo en estos últimos 4 años de experiencia en China he recorrido muchísimas provincias, muchísimos sectores industriales y he visto el proceso tecnológico de automatización de China. Pero ahora había una discusión más interesante, porque ya no era solo la revolución de la velocidad y la Internet de las cosas, sino que aparece esto de la inteligencia artificial como un elemento más, como un
un director más dentro del directorio de las empresas. O sea, se lo escucha como un CEO más. Como una persona más, y además ya empieza, por ejemplo, a involucrar en la parte de diseño. Acuérdense que a China se la acusa, como en su momento a Japón, de copiar, ¿no? Sí. En las últimas ferias automotrices era muy divertido porque estaban todos los europeos sacándole foto a los modelos MIUID, a los modelos de Xiaomi. ¿Por qué? Porque ya aparece la inteligencia artificial tomando decisiones a niveles también incluso del diseño. Entonces estamos en una etapa de ciencia ficción y esto lo ha llevado China al plano de industrial a un elemento realmente muy potente. Yo cuando tenía reuniones con las principales empresas tecnológicas chinas, ellos me decían, nosotros ya no tenemos un problema de discusión vinculado a los fierros tecnológicos llamados, ¿no? Nosotros ya tenemos el 5G, el 7G, el 6G, el 7G. El problema que tenemos ahora es de bioético-moral. Estamos discutiendo hasta dónde maneja la información. Por eso digo, es una discusión de ciencia ficción y eso es lo que digo yo, que creo que es la verdadera disputa que hay de fondo, es de controlar los elementos tecnológicos. Acuérdense de nuevo, la primera presidencia de Trump pone una barrera muy fuerte a los semiconductores, porque una de las cosas que también catalizó la pandemia fue que cuando se empiezan a cerrar las sociedades, empezaron a consumir muchos elementos vinculados a la comunicación informática, ¿no? Y empezó entonces Estados Unidos a poner sanciones a los llamados semiconductores, que eran fundamentales para todos los chips de procesadores. Vamos a recordar qué son los semiconductores. Semiconductores son elementos de hardware informático muy casi de un tamaño muy chiquito, que son los cerebros de los sistemas de procesadores del esquema informático de computación. Son como cerebros que están hechos con nanotecnología. Son elementos tecnológicos de muy alto diseño. Y muy diminutos. Muy diminutos, que China no era una tecnología que no dominaba. En este periodo China tiene varias fábricas de semiconductores. O sea, el bloqueo tecnológico funcionó al revés. Las barreras arancelarias funcionaban al revés. Claro, le sirvieron para que ellos mismos crearan sus propios, digamos, insumos de producción. Incluso cuando Estados Unidos está en esta etapa, fíjense lo que pasa en la primera presidencia de Trump. Dice, bueno, vamos a relocalizar el llamado desacople. Desacople que era, bueno, nosotros hicimos fuerte China porque le dimos capital, porque nos beneficiaba, era más barato producir en China, pero ahora quiero que vuelvan las empresas, dice Trump. Entonces le pide a Apple, tenés que volver a Estados Unidos. Le dice a General Motors, tenés que volver a Estados Unidos. Entonces, como dice esta frase, les habla el corazón y las empresas le responden con el bolsillo. Apple le dice, no puedo. Mirá, no solo no puedo, ahora China tiene, en esta etapa, ahora vamos a hablar, 400 millones de sectores medios altos. Claro, consumidores posibles, claro. No, reales, el doble que Estados Unidos. Entonces, de hecho, donde más se vendía hasta ese momento iPhone era en China. Era el lugar donde más se vendía iPhone. De nuevo, 400 millones de sectores medios altos. 5 millones de mil millonarios. Entonces es el país donde más mil millonarios. Fíjense la capacidad de consumo. Entonces estas empresas, de nuevo, le responden con el bolsillo. Le dije, no solo yo no vuelvo, sino nunca más vuelvo de China porque es donde más vendo y ya pasó a ser un mercado de compras, un mercado interno muy grande. Y no le pasa solo a China, a Estados Unidos le pasa también a la industria automotriz alemana y a las industrias europeas. Entonces, en este esquema del desacople, no logra que las empresas se radiquen, porque esto mismo le pasa a General Motors, incluso le pasa a Tesla. Acuérdense que Elon Musk, una de sus principales plantas, está en Shanghai. O sea, y le pide esta barrera arancelaria, pero por supuesto China le da un montón de beneficios fiscales, porque parte de la estrategia de desarrollo de China incluye, sobre todo en el periodo de apertura y reforma de Shopping, en armar los que se llamaban las zonas económicas especiales con un esquema arancelario muy propositivo, pero con una política muy inteligente que le decía precisamente esto. Bien, vos venís, tenés muchos beneficios, la mano de obra es muy barata, pero tenés que transferir mi tecnología y asociarte con empresas. En el transcurso de 40 años aparecían, ya tiene más de 300 marcas de autos que le compiten a las marcas europeas. Entonces, acá hay algo también muy divertido para los politólogos, que es que acuérdense que este gran vínculo que tiene, porque también hay que decirlo, ahora hay una disputa, pero China también se desarrolla al calor de Estados Unidos, incluso de Alemania, con muy apoyo de sus industrias metalmecánicas y su industria automotriz. Y en esta etapa, sobre todo, acuérdense, el periodo de la presidencia de Nixon, lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, donde había un estratega que era Kissinger, que tiene un libro que yo les recomiendo, que ya es extemporáneo, pero sigue vigente, que es sobre China. Y en este esquema llamado la diplomacia del ping-pong, ¿por qué Kissinger desarrolla esta estrategia? Y lo plantea porque necesitaba equilibrar a Rusia, que era su enemigo. Acuérdense que estaban en plena contienda de Guerra Fría. Entonces muchos intelectuales ahora dicen, bueno, en realidad se nos pasó un poco el tema porque ahora hay que pararlo a China. Claro. Y fíjense ese mundo bipolar ya no es Rusia-Estados Unidos, claramente. No solo ya se nos escapó, sino que ahora
Muchos analistas plantean que este esquema de apoyo, sobre todo la OTAN, ¿no? El apoyo que hace Estados Unidos, que ahora está muy criticado por Trump, al conflicto con Ucrania, el apoyo en términos de armamento y en términos financieros, también lo que termina haciendo es fortalecer a Rusia. La economía de Rusia se fortaleció y hizo que Rusia se acoplara muy fuertemente a Asia. Entonces este esquema de querer dividirlos no solo terminó al revés, sino que se fortalece China industrialmente, sino que termina en una alianza muy grande entre Rusia y China, fíjense, aún con estas diferencias de integridad territorial, de complementariedad, y la economía rusa pasó realmente a estar a la delantera con un tema muy complejo para el sistema monetario mundial, que es que estas sanciones y bloqueos económicos que impone sobre todo Estados Unidos y la Comunidad Europea, sobre todo con los códigos monetarios del SWIFT, que es el esquema de intercambio de monedas, hace que muchos de los países emergentes en estas últimas cumbres de los BRICS empiecen a discutir la hegemonía del dólar y empiezan a decir, bueno, ahora vamos a empezar a usar nuestras propias monedas en las transacciones comerciales. En las últimas cumbres de los BRICS son los países liderados por sus acrónicos Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, pero ya en el 2023 aparece un hecho geopolítico determinante, que se suman 6 nuevos países a los BRICS, incluso 2 países que tenían cierta rivalidad, como Irán y Arabia Saudita, que se incorporan y pasan a ser los BRICS el elemento geopolítico más importante de la historia de la humanidad, porque ya tienen la economía más grande que el grupo de los 7, y acá yo creo que lo que estamos viviendo en esta etapa es una especie de reordenamiento mundial, ¿no? Estamos viendo estados emergentes, sobre todo el esquema de núcleo de Asia, asociado con Rusia, con mucha potencia, y un Trump que se da cuenta del fracaso de la política demócrata, de la expansión de la OTAN y el esquema armamentista, y bueno, vuelve el Trump diciendo: Zelensky es un dictador, un mal comediante, la guerra esta no tiene sentido, no va a entrar Ucrania a la OTAN, y cambia radicalmente la política. Bueno, lamentablemente también lo copia Milei con el impacto al esquema de integridad territorial, y termina ahora con un episodio diciéndole, bueno, perfecto, ahora todo este gasto militar que yo hice, que fue lo que lo gastó el ciudadano promedio norteamericano, ahora me lo tenés que devolver dándome acceso a las tierras raras, elementos, o sea... Claro, que es lo que está pidiendo Trump a Zelensky, ¿no? Exactamente, y fíjense estos dos formatos de cooperación internacional. Un formato, como digo yo, con el garrote, donde te amenaza con sanciones, donde dice... Estamos viendo cambios geopolíticos, yo creo que dramáticos, ¿no? Porque estamos diciendo que Trump asume diciendo: me voy a quedar con parte del Golfo de México, voy a quedarme con Groenlandia. Gaza, ¿no? Bueno, intentemos hacer algo con Gaza y recuperar ese espacio. Si querés, la parte positiva de Trump es que dice, bueno, estos conflictos no sirvieron al ciudadano promedio norteamericano y desescala los conflictos. De hecho, con Ucrania se junta con Putin y resuelven, y bueno, y evidentemente Zelensky lo sigue y está descomprimiendo. Lo mismo fue uno de los promotores de terminar el conflicto en Gaza, incluso más allá. Él le dice a Taiwán, acuérdense que los demócratas promovieron mucho los conflictos en el mar Meridional. De hecho, fíjense, los semiconductores se construían en Taiwán por transferencia de tecnología a Estados Unidos. Y Trump le dice al gobierno de Taiwán, no, ahora ustedes no tienen que pagar porque les transferimos la tecnología y no le vamos a dar más armamentos. O sea, está regionalizándose. Y cuando Trump habla de Groenlandia, de Panamá, de México y de Canadá, está diciéndole también a los chinos: está bien, ustedes tienen Taiwán, pero ahora vuelve a la política del patrio trasero. ¿Por qué? Porque él prometió a su electorado que va a reindustrializar Estados Unidos. Y acá es importante, a mí me gusta analizar la política exterior, porque yo creo que si vos no caracterizás bien la política exterior no podés defender tus intereses nacionales. Entonces, si tenés una mala lectura, podés hacerle muy mal a tu país. Entonces, si no entendés que la fase en la que está Estados Unidos es una fase de reindustrialización, y para eso necesita 2 cosas: bajar los precios del petróleo, por eso la alianza con Putin, y bajar los precios de los alimentos. Y eso va a tener un impacto directo para Argentina. Eso te quería consultar, Sabino. Digamos, por un lado, el impacto que mencionás, y por otro, si podés, entiendo que es muy complejo, pero brevemente pensar también la apertura de importaciones en la Argentina. Lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Vamos al supermercado, encontramos desde verduras y frutas hasta carnes o mermeladas de otros países. Y por otro lado, productos de, no sé, librería, de ropa de China. ¿Cómo cuánto todo esto incide en la Argentina como actor? Bueno, absolutamente. Por eso digo, si uno tiene una mala lectura, y acá es importante ver esto. Yo decía recién que lo peor que puede hacer Argentina es tener esta subordinación política, o sea,
Primero, uno piensa en la política exterior, de nuevo, en términos de los intereses y una cuestión de soberanía. Entonces, si vos te subordinás a las votaciones o a los designios de otro país, ya perdés una pérdida de soberanía política muy grande, que es lo que ha dicho Milei, que él va a seguir lo que haga Estados Unidos y en algunos casos Israel. Pero después hay otra cosa peor, que es la subordinación económica china, porque Argentina tiene un sector industrial muy pujante, como Brasil. Entonces, en una relación con un gigante comercial, como estábamos hablando, y tecnológico como China, si vos no haces una relación inteligente, vas a destruir a todo tu sector de pyme, industrial, como está pasando. Y si liberalizás las importaciones, es tremendo lo que va a pasar. Y además, Argentina tiene un drama con China, que tiene un déficit estructural en su relación comercial. ¿Qué quiere decir? Que Argentina está primarizado comercialmente. Hoy lo que le exporta Argentina a China es básicamente alimento para los animales de granja chinos, o sea, soja y derivados, y ahora también creció mucho la carne bovina. Por eso a veces sube el precio, porque se va mucho para China. Entonces, fíjense, estos dos productos, ¿y qué compramos? Productos tecnológicos. Entonces, acá aparece el tema de balanza. Ahora, yo cuando estudio la región, que también está primarizada con China, veo algunas diferencias. Brasil, Perú y Chile tienen un gran superávit comercial con China. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y básicamente puede ser por la composición de un elemento central en esa exportación, que son los minerales. Fíjense estos datos. Brasil exporta el 40% de todo su volumen con China, es mineral de hierro. Perú, el 89% de todo su volumen con China es mineral de oro y plata. El 83% de todo lo que exporta Chile es cobre. ¿Saben cuánto exporta Argentina de minerales a China? 4%. Fíjense, deberíamos estar por lo menos como Chile, que es nuestro vecino. Los geólogos dicen que tenemos casi la misma cantidad de cobre y además tenemos el doble de litio, porque estamos en el triángulo de litio junto a Bolivia y a Chile. Entonces, y el valor agregado es que Argentina tiene una industria enorme automotriz. O sea, podríamos ir hacia una transición de electromovilidad generando en esos dos minerales potentes que aparte, quiero decir que se consideran los minerales de la electromovilidad. Un auto eléctrico necesita de 6 a 7 más cables de cobre que un auto a combustión y la batería, ya sabemos, tiene un componente de litio muy importante. Entonces, el mineral, la extracción de litio tiene un componente de semi-industrialización, entonces ahí podríamos ganar mucho valor agregado, porque Argentina, ponele que todavía no podemos hacer batería, pero sí celdas de litio. Y podríamos tener un elemento en las cadenas globales de valor del mundo para insertarnos con una industria automotriz pujante que tiene Argentina, que la podías reconvertir y ser un hub por la región, y esto lo podemos hacer con China, porque otra cosa interesante. Por eso dijo que hay que tener una relación inteligente con China. China tiene, por ejemplo, con países de nuestra región, Chile, Tratado de Libre Comercio, Ecuador, Tratado de Libre Comercio, pero con países industriales como Brasil y como Argentina, tiene Asociación de Estrategia Industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que no te impone condiciones, bueno, esto lo ha dicho el propio Milei, ¿no? Que no impone condiciones China en este cambio que hace en la relación con China. Y es así, o sea, vos armás bilateralmente tu tipo de relación que querés con China. Y ellos, nosotros les decimos, tenemos que proteger nuestro sector industrial y armás un esquema donde te financia infraestructura. Por supuesto, China tiene una necesidad crítica con respecto al tema de los alimentos, pero acuérdense que nosotros también promovimos el tema de las granjas porcinas. Por eso, Argentina tiene un potencial enorme porque está también complementario. Fíjense esto que pasa, de nuevo, caracterizar el mundo. Con Estados Unidos tenemos economías competitivas, sí. ¿sí? Con Europa teníamos economías competitivas y acá es donde tenemos que interpelar también a nuestra política de Estado, porque Argentina está junto al Mercosur hace más de 30 años buscando un acuerdo con la Comunidad Europea que no va a suceder. Que nunca, pareciera que nunca llega. Pareciera no va a suceder nunca porque Europa protege a su sector agropecuario. Claro. Francia no lo va a permitir, Holanda no lo va a permitir. Y aparte parece un déjà vu. Son actores muy importantes y de hecho le han hecho no grandes va a pasar huelgas. Y vos tenés que votarlo a la Comunidad Europea y ya tuvimos dos hechos insólitos, porque el llanto de Faurí con Macri diciendo ya firmamos, ahora pasó una reedición con Milei. O sea, es algo que no va a suceder y si uno está trabajando algo que no sucede, lo que haces es desprestigiar tus instituciones. Claro. Yo soy muy crítico en términos del espacio político porque si Argentina no genera consensos, sobre todo con países como Asia, como China, donde está tu complementariedad y no modificás tu servicio exterior en función de tu esquema comercial, lo que te va a pasar va a aparecer gente distópica como Milei, porque vos no generás prosperidad para tu gente. Entonces yo creo que la política es responsable y no tener consenso en 5 sectores económicos donde Argentina podría volar. Fíjense lo de los minerales. Argentina debería exportar por lo menos la misma cantidad de minerales que Chile. Y eso tiene un impacto, ya te ordena la balanza comercial con China. Fíjese, hemos llegado a picos de 9.000 millones de déficit comercial por este esquema. O sea, ya Argentina podría tener, solo por los minerales como Chile tiene 25.000 millones de superávit. O sea, imagínense, y ahí no les quiero, yo siempre trato de golpear el ego argentino con Chile porque nos ganan en vino, en cerezas, en salmón. Bueno, pero de verdad. no en fútbol, no en fútbol. No.
No es fútbol, exacto. Por ahora y no. ahí la verdad que China tiene un cariño con el fútbol argentino enorme. Por suerte. Y a mí me tocó esta cosa histórica que, acuérdense que el primer partido de la selección campeona Claro. que hace en el exterior es en China. Fue un impacto grande. Ahora era allá. todo el Se público vivió muy chino fuerte. vestido con la camiseta de Messi, fue realmente una cosa, un sueño para mí. Sabino Bacanarvaja, muchísimas gracias por ayudarnos a entender Argentina en este complejo contexto mundial. No, muchas gracias y créanme que me quedé corto porque puedo estar hablando un rato largo y también quería aprovechar para dejarte mi último libro de China. Genial. Es mi experiencia Ahí en está. los 4 años de embajador. Así que... Atento al camino, Crónicas en China. Y ahí planteo también esta necesidad de reformar el servicio exterior y cambiar también las instituciones argentinas. De nuevo, Argentina tiene 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia y deberíamos tener una lógica diplomática vinculada al comercio y a reducir estas dependencias que tenemos en muchos rubros. Argentina exporta madera, importa celulosa, exportamos maíz a los alemanes para que vendan cerdo a China. O sea, con cosas muy básicas que no hay discusión ideológica deberíamos generar consenso de Estado y hacer que Argentina sea realmente una potencia como se merece. Sabino, gracias. Muchas gracias. Nuestro próximo invitado en Transición 2030 es Juan Carlos Alac. Él es profesor titular de Economía Internacional de la UBA e investigador del CONICET. Juan Carlos, bueno, escuchabas parte de esta conversación que teníamos con nuestro invitado Sabino Bacanarvaja. ¿Qué te gustaría aportar respecto del rol de Argentina en este tablero tan complejo? Mirá, está cambiando mucho el tablero mundial. Y creo que lo más claro, es muy difícil saber qué tiene que hacer Argentina, porque está cambiando mucho, es muy difícil predecir qué va a pasar. Dado eso, creo que la principal posición argentina tendría que ser la de precaución. Precaución es no jugársela con nadie. Ser cautos. Ser cautos, ver cómo se desempeña esto. Argentina exporta principalmente commodities. Está muy, como decía Sabino, muy primarizada la exportación de Argentina. Los commodities se venden en cualquier lado. Entonces, a veces hay una confusión cuando se piensa se quiere asociar la política comercial argentina o el comercio argentino con las posturas geopolíticas. Los commodities se venden en cualquier lado, hay mercados mundiales. Si no le exportas a uno, le exportas al otro. Hay un mercado mundial que va equilibrando eso. Eso, a menos que el mundo se divida en dos grandes partes, donde esos precios tengan precios muy distintos, no es tan importante a quién le vendes, porque hay un mercado mundial que paga eso. Y lo que vende Argentina, el petróleo, crecientemente va a vender petróleo, la soja, la harina de soja, tienen esas características. Entonces, bueno, la cautela es lo principal, porque siempre va a haber un mercado que va a demandar esos productos. Distinto es cuando vos lo que querés es vender bienes con más diferenciación, con más valor agregado. Ahí tenés que ganar el mercado, eso es más difícil. Entonces ahí sí tenés que tener cuidado a quién le vendés, porque ese cliente no querés que se te vaya. Y en este mundo, en este tablero, ¿Argentina tiene posibilidades de, digamos, reconvertir, si se quiere, esta primarización característica e ir por vender productos, aunque sea un poco, digamos, con un poco de mano de obra, si se quiere, o valor agregado, mejor dicho, encima? Sí lo tiene. Argentina tiene un potencial enorme, pero bueno, tiene que tener políticas adecuadas a eso, y Argentina no tiene eso. No lo tiene desde la política productiva, no lo tiene desde la diplomacia y los esfuerzos diplomáticos, no lo tiene en términos de su priorización de cómo sale al mundo, no tiene esa prioridad. Vos fíjate en la conversación pública, como se piensa en Argentina, el potencial exportador de Argentina, se piensa en la primarización. O sea, se cuestiona la primarización, pero después cuando se piensa es exportar mineral, exportar petróleo. El granero del mundo, o, bueno, la cuestión, digamos, más vinculada con minerales o... Claro, ahora crecientemente está la oportunidad de explotar industrias extractivas. No el agro, sino el petróleo, el gas y los minerales. Y es verdad que ahí tenemos una oportunidad subexplotada. Pero lo que pasa es que el riesgo, ¿cuál es? No está mal y hay que explotarlo y hay que venderle eso al mundo. Y eso, de hecho, estamos avanzando en eso. La producción de petróleo está subiendo mucho, la producción de litio está subiendo mucho, la producción de cobre parecería que va a empezar a arrancar, que hay mucho cobre en la cordillera y muchos otros minerales. ¿Cuál es el problema? Es descansar en esa idea, es pensar que vamos a exportar eso
Y entonces con eso tenemos resuelto el tema de nuestro desarrollo exportador y no priorizar todo lo que hay que hacer para exportar todo lo que no es eso. Y que hay mucho en Argentina, hay muchas empresas que exportan otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Desde en el agro tenés empresas que exportan, quizás, viste que exportamos nosotros limones, exportamos aceite de limón. Ahora también importamos limones, pero bueno. Ahora justo sí, pero no, exportamos muchos limones, exportamos aceite de limón. Aceite de limón es, vos al limón le pinchás toda la parte de afuera y sale como un jugo, sí. Que es un aromatizador, se usa en las gaseosas, se usa en los perfumes, se usa en los artículos de limpieza. Y eso se exporta también mucho, hay mucha industria en Tucumán que exporta aceite, también es un commodity, ya un poco más difícil, hay que procesarlo, hay que hacerlo bien, hay especificaciones, Coca-Cola por ejemplo está muy presente en Tucumán comprándole, Pepsi también, y pone especificaciones, ojo que me lo tenés que meter con límites a los residuos de pesticidas, mil otras especificaciones de qué tiene que cumplir eso. Pero después podés eso venderlo con más diferenciación, ya fragancias más específicas. Hay empresas, por ejemplo, de distribuidores de fragancias. Y vos podés vender el commodity o podés ya trabajar cómo hacer para tener las características para que sea una fragancia específica. Bueno, te doy este ejemplo de industria donde vayas, hay ejemplos de esta forma. Y se está trabajando un poquito, hay una empresa que yo estudié en Tucumán que está trabajando de esta forma, una de las empresas más importantes de limonera de Tucumán. Pero así en todas, no sé, tenemos Vaso que exporta válvulas a Ferrari, a los autos Ferrari de calle, tenés Siderca, bueno, Tenaris que exporta tubos sin costuras, tenés cables de acero que se exportan para ascensores y para miles de otras cosas. Es una variedad, heladeras, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los exhibidores que hay en los almacenes, eso también se exporta. Hay una empresa que exporta más de 100 millones de dólares de, ¿cómo se llama? Hormonas para la fertilidad. Mirá. No sé si Argentina exporta eso. Hay un montón de, pero no están en nuestra idea de Argentina futuro, es mala, es lo fácil. Hay que hacerlo, pero no hay que quedarse ahí. Ese sería el mensaje que me gustaría transmitir. ¿Y se puede hacer de una forma amigable, digamos, no sé si la producción, pero digo la exportación, una forma más amigable con el ambiente, de una forma más sustentable? Digo, Argentina puede entrar en este camino que tienen varios países del mundo, vinculado, por ejemplo, con la iniciativa de aduanas verdes. ¿Esto es posible? ¿Lo ves viable? Es posible, se está haciendo y hay que hacerlo mucho más. Primero te digo la parte que se está haciendo hoy crecientemente. Te hablaba de los limones. Vos vas ahí a una empresa, a una limonera, a una industrializadora de limón, y después hay toda una forma de trabajar con los residuos. Vas a ver, hay un montón desde cómo trabajar los residuos, cómo hacer el riego. Hay miles de acciones amigables con el ambiente. Desde afuera cada vez piden más. Claro, porque también son, eso te iba a decir, no son exigencias desde afuera, son protocolos que piden empresas a veces multinacionales desde sus casas matrices. Te contaba de Coca-Cola, vos querés en las frutas, los supermercados europeos, todos te piden certificaciones ambientales. Entonces, el respeto por los estándares ambientales es una condición creciente para poder exportar. Es verdad que ahora el mundo está girando de una forma que no sabemos cómo va a seguir eso. Venimos de cada vez mayor conciencia ambiental y mayores exigencias ambientales, que a veces los ponen los gobiernos, pero muchas veces ponen las mismas empresas para responder a las demandas de la gente. Es difícil saber cómo va a evolucionar. Me cuesta pensar que en el mediano plazo no sigue esa tendencia creciente más allá de un corto plazo donde pueden pasar cosas locas por estas circunstancias que están pasando ahora, porque el mundo efectivamente se está degradando. Entonces, tarde o temprano, este ímpetu por mejorar, tener cuidado ambiental, no veo otra que va a tener que seguir. Entonces, una es el respeto en los procesos productivos, cómo se hacen, ¿no? Ese es lo primero, porque cada vez se demanda más. Eso es lo central. Después es trabajar las tecnologías y los productos de las tecnologías adecuadas a eso. O sea, vos, no sé, para trabajar los residuos, tener una planta de tratamiento de residuos, que hay en diferentes industrias hay eso. Bueno, ¿quién hace esa planta?
quién hace los fierros de esa planta, quién hace el diseño de esa planta, quién te lo instala. Eso, podés desarrollar industrias especialistas de eso, que ya hay algo, y eso lo podés tratar de exportar también. Entonces está el cumplimiento por un lado, y el otro, ser competitivos en las industrias más ligadas a los procesos industriales que respetan el cuidado ambiental. Hoy en día, ¿cuáles son los países que lideran estas búsquedas, estos consensos para tratar de ser sustentables o de tener un comercio internacional más sustentable? Europa, creo que principalmente. Creo que Europa principal, al menos en lo que es a lo que exporta Argentina, claramente las demandas vienen de Europa, de Estados Unidos también viene, principalmente del sector privado, no de imposiciones públicas. Las empresas privadas norteamericanas piden estos estándares en muchos casos. Piden estos estándares, sí. Y en Europa se pide mucho más porque el consumidor europeo pide mucho más distintas formas de cumplimiento de estándares ambientales. Y ahora Europa empieza a tener estas exigencias de cumplimiento ya a nivel gobierno. Entonces tenemos dos, uno que nos pega de forma más importante, que es el de que hay que tener algún tipo de certificado libre de deforestación, que empieza por algunas industrias, las que más se movilizaron con esto, más exigencia, es la de la soja y la de la carne. Que Europa pide eso, dice, para exportarme a mí, porque pasa algo muy interesante con el comercio internacional y el cuidado ambiental. A ver. Fíjate lo siguiente. Vos si yo te dijera que, imagínate que querés producir esta botella, vos tuvieras que, haces algo que perjudica a donde estás, contamina las aguas. Al que le importa no producir esto es el que vive ahí, ¿sí? Entonces, desde otro país que quiere consumir esto, dice, bueno, si vos la querés producir y tu agua estropearla, está un ejemplo raro porque pensemos que es agua y agua, ¿no? No, y además que justamente hay empresas que están buscando, que son multinacionales y también están buscando esto que decís, ¿no? Una garantía de calidad y de hecho ser, por ejemplo, empresas certificadas B para tener este triple impacto. Uno de ellos es la cuestión del consenso para no contaminar los espacios donde se producen. Ahí está, los bueno, insumos. Claro. Pero imagínate para hacerlo más fácil, que fuera la producción de la silla te contamina el agua. Entonces, yo soy un importador en otro país de esta silla, y bueno, si vos la querés producir y al producir contaminás el agua alrededor tuyo, a mí no me importa, es tu elección y vos me lo querés vender barato. Lo que es la contaminación de la atmósfera, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, afectan a todos. Entonces, no hay límites, esto es lo que siempre explican los expertos, ¿no? No hay límites para la crisis o el cambio climático, porque eso no tiene fronteras, no sabe de fronteras. Y eso, mirá el lío que genera, porque yo estoy en Europa, por decirte un caso, y digo, pará, pero el que produce sillas en Europa, pongámosle condiciones que cuando las haga no contamine. Y entonces imagínate que pusieran regulaciones de cuidado ambiental en la producción de sillas, pero después se importan, y en la producción de donde se importó, no se cuida eso. No se cuida eso. Terminás perjudicado igual. Entonces se genera esta cosa, dice, pará, pero vamos a poner las exigencias de acá, se ponen en todo el mundo. Y eso entonces trae un problema en el comercio, porque ahora voy a poner una traba al comercio, y esa traba al comercio está desde el otro lado, se vive, y está la posibilidad que efectivamente se use simplemente como una traba comercial, con la excusa de de cuidar el ambiente, te trabo productos que no quiero comprarte. Entonces ahora Europa está poniendo este certificado de libre deforestación, que es que vos tenés que mostrarme que si me exportás carne, o me exportás soja, o productos derivados de sojas en el futuro, no vino de zonas que han sido deforestadas. Que sabemos que es lo que ha pasado en la Argentina, en buena parte, ¿no? Por lo menos por el famoso proceso de sojización que se ha conocido así. Sí, pero en Argentina es menor el problema, comparado con Brasil, por ejemplo. Claro, en Brasil las escalas en Brasil son muy distintas. Y porque se ha deforestado muy fuertemente. En Argentina gran parte de la soja es la pampa y no provienen de la deforestación. Además estamos hablando de deforestación, la condición es que no hayas deforestado post-2020. No que en algún momento del siglo XIX, ¿no? Pero esta no era una zona boscosa, siempre fue la pampa.
Entonces, sí, bueno, tenés el Chaco, ¿no? Pero gran parte de la soja viene de la pampa, digamos, ¿no? Sí. Es verdad que hay zonas, pero es muy fácil cumplir con eso. Nada más que también te ponen exigencias ahora de trazabilidad. Es decir, vos tenés que, no solo me tenés que decir que no, me tenés que demostrar que no. Y esa demostración de que no viene de zonas deforestadas impone costos, impone movilizar a un montón de gente en demostrar que efectivamente no viene de eso. Y bueno, hay toda una revolución en el campo argentino por este motivo. Por suerte se postergó un año la implementación de estos certificados, porque ni ellos lo tenían bien trabajado. ¿Cómo se tenía que hacer esta demostración? Juan Carlos Alac, muchísimas gracias por No, por favor, respecto a gracias estos por temas invitarme. que son complejos, pero que nos afectan a todos. Gracias. Este mundo complejo, hablando desde el punto de vista económico y de las nuevas barreras arancelarias, tiene una cuestión vinculada también con el ambiente. ¿Cómo hacer para que este comercio internacional sea sostenible? Y de eso vamos a estar hablando con Alberto Ortiz, que forma parte de Net Zero Carbon Solutions y además es geólogo y profesor del ITBA. Gracias por estar. No, gracias a vos por primero que nada, preguntarte, hay algunas iniciativas vinculadas, por ejemplo, con proyectos de la ONU, de Naciones Unidas, llamadas aduanas verdes. ¿Qué puedes contarnos respecto de esto? Bueno, a ver, la idea en general de las aduanas verdes es tratar de establecer un mecanismo entre países para que traten de cumplir determinados requisitos en cuanto a los productos que van a exportar y certificaciones ambientales, y que de esta manera los países que van a recibir esos productos se vinculen, diremos en alguna forma, en los estándares medioambientales para que, diremos, no haya un desequilibrio fuerte entre las diferentes naciones, entre aquellas que cumplen requisitos medioambientales y aquellas que no. Que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Con nuestro invitado anterior. ¿Qué pasa con los países que hacen demandas y tienen requerimientos de sustentabilidad y poder justamente ir, digamos, traqueando o ir siguiendo cómo se producen esos bienes, esos servicios, y los países donde a lo mejor o no tienen la posibilidad de dar eso todavía y están en una transición hacia eso, o bien están en una situación compleja en el sentido de que no pueden ofrecer esos servicios? Exactamente. El que está liderando en este caso esta transición hacia imponer a otros países estas aduanas verdes es Europa en su conjunto. Como bloque. Como bloque, independientemente que haya países que tengan restricciones en algunos puntos en particular, y donde se está apuntando principalmente en la Agenda 2030 es hacer la medición de la huella de carbono o de la cantidad de dióxido de carbono emitido por cada uno de los productos que van a ser importados. Esto se puede ir, aquel que no conoce, digamos. Sí. ¿Cómo hay una forma estandarizada, internacional, de ir midiendo esa huella de carbono? La huella de carbono es básicamente para, a nivel un producto, una botella de plástico o un auto o lo que fuera, inclusive un servicio como puede llegar a ser un servicio hotelero, medir la cantidad de dióxido de carbono, o sea, de gas de efecto invernadero que fue emitido por ese proceso industrial. Europa está sufriendo un calentamiento bastante acelerado en cuanto a cambio climático, están muy preocupados por ese tema. Les afecta particularmente, ¿no? Les afecta particularmente por la posición geográfica en la que están y, diremos, por factores ambientales puntuales, pero ellos son el continente que más se ha calentado, más ha sufrido el cambio climático en los últimos tiempos, y por lo tanto está liderando este tema del cambio climático. Y el cambio climático viene asociado a la disminución de la huella de carbono, la disminución progresiva, el intento de disminución progresiva de los gases de efecto invernadero, que arrancó con el Acuerdo de París en el año 2015, donde prácticamente todos los países del mundo, inclusive Argentina, firmaron ese acuerdo. Lo que está ocurriendo ahora es que hay compromisos hacia 2030, 2050 para la reducción de esos gases de efecto invernadero. Europa está caminando hacia una transición más verde, más net zero, donde la cantidad de efecto invernadero, gases de efecto invernadero que ellos generan se compensa de alguna forma y apuntan a una neutralidad hacia el 2050. Pero claro, los productos que importan, diremos, deberían seguir esa regulación. Principalmente porque para Europa le trae un costo extra generar un producto
que sea libre o con una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero menor. Es más caro. Es más caro. Producir limpio, básicamente es más caro, sobre todo si los commodities como el petróleo o el gas están bajando. Entonces, o al menos en un primer momento, ¿no? Porque hay muchos que argumentan que esta transición, no sé, por ejemplo, a generación de energías limpias, al principio implica un costo extra, ¿no? Hasta que se adquiere esa tecnología, pero que después, a la larga, se va amortizando eso. Sí, si medimos dos costos principales. El primero es el costo, la amortización que sufre con el tiempo, y segundo es el pasivo ambiental que deja, ¿no? Porque las energías limpias obviamente traen menos generación de gases de efecto invernadero, menor calentamiento global y por lo tanto, bueno, un futuro más circular, donde el contacto del hombre con el medio ambiente puede mantenerse y el medio ambiente no se va deteriorando a un planeta que sea cada vez más dificultoso de vivir. Ahora, Europa dice, bueno, yo voy a pagar el precio, el costo extra de tener que, con mis productos, hacerlos limpios y que generen menos gases de efecto invernadero, pero el resto del mundo se va a tener que adecuar a eso. Y ahí es donde está la puja política, y ahí es donde están, diríamos, el punto clave de las aduanas verdes. ¿Y en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos respecto a esto? Nosotros como Argentina estamos bastante atrás todavía. Hay iniciativas en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Costa Rica o Colombia, que son mucho más avanzados en términos de compromisos reales hacia una transición 2030, 2050. Argentina está bastante más atrás, como que no hay incentivos todavía fiscales o económicos para las industrias ir por energías verdes en general, sobre todo porque, bueno, tenemos el commodity acá en Argentina de petróleo y gas con vaca muerta que provee, diríamos, un combustible que no es limpio y que tiene un precio relativamente bajo respecto a otros países como por ejemplo Uruguay. Uruguay también es un líder en Latinoamérica en transición energética. Ellos importan todo el petróleo, no tienen petróleo propio y por lo tanto el commodity es caro para ellos y eso los ha forzado a ir mucho más rápido que otros países de Latinoamérica en esta transición verde. Pero nosotros estamos todavía en un estadio inicial. Necesitamos incentivos fiscales y sobre todo leyes que fomenten a las industrias una seguridad jurídica para ir hacia una transición verde. Por ejemplo, en lo que significa energías renovables, bueno, un marco legal que permita inversiones a largo plazo para las energías renovables, para tendido eléctrico de gran envergadura que implica inversiones bastante grandes. Y por otro lado, por ejemplo, para lo que es bonos de carbono, bueno, un marco legal para que los bonos de carbono puedan surgir en Argentina. ¿Qué son esos bonos de carbono? El concepto de bono de carbono está muy, diríamos, muy en boga en estos días, en general se lo escucha mucho en la media de la transición energética 2030. Un bono de carbono básicamente es 1 tonelada de dióxido de carbono que fue o bien extraída de la atmósfera por algún proceso en particular o evitada de colocar en la atmósfera por algún cambio en un proceso en particular. Entonces, digamos, una empresa que se dedica, por ejemplo, a reforestar un área que no estaba forestada, con el crecimiento de los árboles capturan el carbono de la atmósfera, lo fijan en el tronco y midiendo la cantidad de toneladas de masa arbórea en un determinado territorio, se puede contabilizar toneladas de dióxido de carbono que fueron removidas de la atmósfera. Esas toneladas que fueron removidas de la atmósfera sirven para compensar emisiones de una industria, por ejemplo, como la cementera, que genera muchas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, que es una de las más contaminantes. Que es una representa aproximadamente el 11% de las emisiones de dióxido de carbono, deja una huella muy grande, la cementera sí. Entonces, por ejemplo, un bono de carbono para una cementera a través de una reforestación compensaría la cantidad de emisiones que está generando por la fabricación del cemento. Como, diremos, ese bono de carbono tiene un valor en sí porque demandó reforestar un área, hacer una inversión, esperar tiempo y asegurar con una trama burocrática que realmente esa tonelada de dióxido de carbono quedó seteada y guardada en ese árbol, ese valor representa un costo y un precio de venta que es como un certificado a nivel, diríamos, de market internacional o local que se puede vender. Entonces, una empresa como una cementera, por ejemplo, podría comprar un bono de carbono de otra empresa que está obteniendo, que está capturando a través de reforestación.
Entonces ese bono de carbono es vendido y durante un periodo de tiempo esa cementera disminuye sus emisiones compensando con el efecto de la masa arbórea que está creciendo. Pero para eso hay que tener una seguridad jurídica, hay que tener, diríamos, un marco legal y una manera de medir cómo hiciste para capturar ese dióxido de carbono. Hay estándares internacionales y hay empresas internacionales que hacen esa medición, pero obviamente un marco legal va a generar un marco mucho más sólido para que no haya una doble contabilidad, que no haya una empresa que vende un bono de carbono a una empresa y el mismo bono de carbono se lo vende a otra empresa. Me decías que Argentina está muy lejos todavía. Sí. Sabemos que todavía ni tan siquiera se registra la huella de carbono, por ejemplo, del uso de combustibles fósiles, lo cual es todo un tema. Volviendo a Europa, sí, y te pido que seas sintético porque nos estamos quedando sin tiempo en el programa, ¿cómo cuánto queda desbalanceado frente a estos otros dos grandes, si se quiere, jugadores o a otros grandes jugadores en el esquema de comercio internacional como son Estados Unidos, que está poniendo justamente barreras arancelarias, otro grande, el más gigante del gigante asiático que es China? ¿Cómo está articulando, cómo puede articular Europa esto? Es un desafío enorme. Una aclaración, en Argentina se están comenzando a medir la huella de carbono en algunas empresas. No es obligatorio, pero algunas empresas lo están haciendo para generar como una medición que les permita en un futuro poder exportar sus productos con mejores... Digamos, con ese objetivo, con claro. ese objetivo, exactamente. Entonces está empezando ese camino. De hecho, estamos comenzando a medir ya en varias industrias de mediano y gran porte la huella de carbono. Pero bueno, todavía dista mucho de lo que debería ser. Y con respecto a la pregunta que me hacías, Europa está en un desafío grande, porque queda desbalanceada, como vos decías, de lo que es Estados Unidos y China. Porque, claro, está pagando un costo extra por ser verde frente a China o Estados Unidos, que en teoría no lo están pagando. Ahora, China, si uno mira las fotos, una cosa, si uno mira la película es otra. Bueno, Sabino anteriormente comentó un pantallazo muy claro de lo que es China, pero China está invirtiendo mucho en energías verdes. O sea, es el país que más está fabricando paneles solares, es un país líder en movilidad, en electromovilidad. Está capturando commodities que son críticos, como son las tierras raras, que son críticos para los componentes de de paneles solares, turbinas eólicas, sí, autos eléctricos. Entonces, creo que China está muy bien posicionada hacia el futuro porque está jugando en los dos rubros. Por un lado, en la quema de combustibles fósiles, la matriz de China básicamente es la quema de carbón, lo cual la torna un país muy contaminante a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, si uno mira la película, el crecimiento de toda la industria de ellos y de la matriz energética en términos de energía renovable china es, digamos, espeluznante. Realmente llama mucho la atención cómo China se está posicionando hacia el futuro, cosa que no estoy viendo muy claramente en los Estados Unidos, por ejemplo, donde la matriz energética sigue siendo todavía basada en combustibles fósiles. A pesar de que también Estados Unidos está aumentando su matriz energética en términos de renovables. Creo que el juego de los tres grandes, como es China, Estados Unidos y Europa, se va a resolver a medida que el cambio climático vaya ralentizando o acelerando las urgencias ambientales que puedan llegar a surgir. Esto del cambio climático, digamos, es algo que todavía el ser humano no lo termina de entender muy bien. Obviamente que hay un efecto antropogénico del ser humano muy grande en el aumento de la temperatura global, que viene por encima de algo que viene geológico también, pero las urgencias como que no están muy claras todavía. El aumento de la temperatura, ¿qué va a significar en términos de economía? ¿Cuánto se van a deteriorar los cultivos? ¿Cuánto van a sufrir las ciudades el aumento de 3 o 4 grados Celsius en los próximos? O las propias migraciones, digo, hay muchas cuestiones. Mucha complejidad. Entonces me parece que la velocidad con que van a ir ocurriendo esos fenómenos, que no se sabe muy bien si van a ocurrir tan rápido como parece que van a ocurrir, pero que es probable que ocurran, va como dar pie a cuál de estos tres